Bien, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos a un día más de Día Político. A esta hora para abordar siempre temas interesantes, dándole cobertura, ya que nuestro compañero Ramón Matute se encuentra con unos días de descanso. Bueno, nos acompaña esta tarde, también es tarde-noche, aquí en la capital de la República, el diputado Alberto Cruz Zelaya. Un gusto saludarlo, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por este espacio para darle un saludo al pueblo hondureño y a mi contertulio Hugo, nuestro querido Hugo. Bien, correcto. Y lo tenemos también en línea, nuestro también amigo y también diputado Víctor Hugo Romero. Un gusto saludarlo, Víctor. Buenas tardes. Mucho gusto, gracias, igual al diputado, ¿verdad? Saludos a todos y aquí estamos para poder hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es los temas de país. Bueno, Alberto, temas interesantes. Nuevamente salimos aplazados en la cuenta del milenio. El Congreso Nacional regresó a sesiones después de casi un mes sin sesionar. Bueno, pese a la emergencia que se está dando en el país, hay temas interesantes como este tema también de la corrupción. Alberto. Así es, bueno, por 15º año consecutivo, lastimosamente Honduras hemos salido reprobados en el desafío de la cuenta del milenio. Recordemos que la última vez fue en el 2005, a donde se nos aprobó 215 millones de lempiras, con los cuales fueron resultados tangibles como el canal seco, como la ampliación de la CA5, entre otros factores que eran beneficiosos para la agricultura y para la ganadería. Bueno, en esta ocasión, pues de esos 20 indicadores que establece la Corporación del Desafío del Milenio, hemos sido reprobados en 8, principalmente en lo que es la gobernanza justa, que tiene que ver con el control de la corrupción, el Estado de Derecho, la aplicabilidad de la ley, entre otros de factores de libertad económica como acceso al crédito y libertad a la información. De hecho, quiero hacer énfasis en el tema de la corrupción, porque el control de la corrupción ha sido el desafío de los últimos gobiernos y lastimosamente en estos 3 años pues todavía no hemos dado los resultados esperados para poder acceder a esos créditos. Es importante también tomar en cuenta que no me baso en lo que dicen informes únicamente de sociedad civil en Honduras, que generalmente eso es lo que se ataca de parte del gobierno, sino que estos informes coinciden ya también con el informe de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con algunos informes de la OEA, Transparencia Internacional, entre otros organismos. Es decir, los desafíos de Honduras de lucha contra la corrupción siguen estando pendientes, incluidos en estos 3 años de gobierno. Pero la oposición, ¿cómo ha recibido esta información nuevamente de no obtener estos fondos que tanto serían de ayuda en este momento crítico que atraviesa nuestro país? Víctor Hugo. Muchas gracias. Bueno, estaba escuchando al diputado. La verdad es que la cuenta del milenio es algo muy importante para nosotros, ¿verdad?, como gobierno, y lo que se dice, está saliendo aplazado el gobierno, pero esto viene arrastrándose anteriormente, desde el 2005 en adelante, y el cual hemos tratado de hacerlo mejor como gobierno. Yo he visto los actos de corrupción del Partido Nacional en el poder y nosotros actuales que no nos han hecho ningún escándalo en actos de corrupción. Eso quiere decir que nosotros hemos venido tratando de hacer las cosas muy bien, pero que sigue arrastrando lo que es los gobiernos anteriores que hicieron actos de corrupción escandalosos, como fue el descalzo del Seguro Social e igual los hospitales móviles, y esto viene a afectar para que sea reprobado lo que es volver a ceder a la cuenta del milenio. Cuando se refiere también sobre este tema, los diputados también del partido de gobierno, bueno, se ha escuchado esta frase, hay actos de corrupción, pero no con la magnitud del Partido Nacional. ¿Habrá corrupción en este gobierno, Alberto? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, puedo decir que la mayor parte de los gobiernos, inclusive los que pudieran venir en el futuro, siempre van a estar dentro de esa línea donde se pueden cometer actos de corrupción, pero aquí donde viene los entes fiscalizadores en contra de la corrupción, que son los que tienen que hacer presencia. Y estamos hablando de una presencia con fortaleza, pero para eso hay que instrumentalizar el combate a la corrupción. Recordemos que uno de los grandes flagelos que tiene Honduras en este momento es cubrir el vacío que dejó la MASI cuando fue expulsada en el 2020. Para ello se prometía la instalación de la CICI. Llevamos 3 años sin cumplir lo que nos establece y nos exige la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Seguimos sin lograr bueno, hemos tenido algunas reformas, hay que reconocerlo, pero faltan las torales.
Ejemplo, se nos exige la derogación del decreto número 4/2022, que se le llama Ley de Amnistía. Se nos exige también la aprobación de la Ley de Cooperador Eficaz. Se nos exige, en este caso, también las reformas al capítulo de la corrupción en el Código Penal, y eso no ha sido agendado por el Congreso Nacional. Entonces, mientras nosotros no cumplamos con los requerimientos que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, nosotros no vamos a poder avanzar en la instalación de la CICI. Recordemos que la CICI tiene que llenar el vacío de la MASI. Incluso las recomendaciones que está diciendo la Convención son las mismas recomendaciones que dijo la MASI en el informe final en el 2020. Así que estos desafíos en Honduras siguen siendo grandes. La corrupción nos afecta absolutamente a todos, incluso a ningún gobierno le gusta que le señalen por corrupción, y yo estoy de acuerdo en que esto viene, como dice Víctor Hugo, desde años anteriores, pero debemos ser más, tenemos que poner más energía al momento del combate a la corrupción, cuando ya sabemos también que los informes nos dicen estos detalles somos los que tenemos que atacar, como se lo acabo de manejar. En el caso de la instalación de la CICI va a ser muy importante, pero no hemos tenido ese respaldo legislativo para poder lograr agendar esos temas importantes. Con estos fondos de la cuenta del milenio, Víctor Hugo, ¿creen que será un mensaje por lo que no se ha cumplido con los puntos específicos que las Naciones Unidas ha solicitado para la instalación de la CICI, o creen que es insuficiente los mecanismos que se han utilizado para el combate a la corrupción? Bueno, vuelvo a repetir, hemos tratado de hacerlo mejor. No es fácil lo que dice el diputado, ¿verdad? Siempre existen detalles en los gobiernos y el cual viene a afectar para que puedan aprobar esta cuenta del milenio, que es tan importante para nuestro país. Pienso que tiene que llegarse el momento de poder derogar estos artículos para que venga e instalemos la CICI en nuestro país. Nosotros como gobierno estamos con la buena intención de poder traer lo que es la CICI a nuestro país, para que los actos de corrupción y el pueblo hondureño crea en nosotros como políticos. Creo que la mayor parte del problema ha sido ese, la corrupción, y la gente ya está decepcionada de todos los políticos, e igual forma afectarnos en lo que es poder aprobar la cuenta del milenio, que es tan importante para hacer proyectos y poder ayudarle a lo que es a nuestro país en muchos proyectos de infraestructura, igual educación y salud. ¿Ustedes creen que hace falta algo más en el Congreso para poder cumplir con estos requisitos? ¿Están pendientes algunas iniciativas de ley? Bueno, últimamente se ha venido dando lo que es el problema de que no quieren acompañar a la bancada del partido en el poder, a nosotros los de Libre, en algunos proyectos y en algunos decretos que hay que aprobar, y vienen poniéndose, como decimos en nuestros medios, los moños, algunos diputados y rebeldes en las sesiones de Congreso, y no podemos avanzar en la agenda legislativa, y el cual creo que los diputados tenemos que dejar políticamente actuar la actuación en las sesiones de Congreso para poder avanzar como país y no como partido político. Ahora, ¿creen ustedes, diputado, que el Congreso está en deuda con el pueblo hondureño, con toda esta mora legislativa? Bueno, el día de ayer solo sesionó por un momento, el día martes, bueno, ya un poquito más, mejor dicho, el día miércoles, ¿verdad? Que sesionamos, mejor dicho, sesionamos porque estábamos ahí, ¿verdad? Hasta casi las 11 de la noche. ¿Qué creen que hace falta? ¿Está en deuda el Congreso? Bueno, recordemos que la deuda histórica que tiene el Congreso Nacional, principalmente esta nueva legislatura, también tiene un antecedente. Recordemos que la falta de consensos o las dificultades políticas que vive o que refleja el Congreso Nacional nace desde el 21 de enero del 2022, donde se impone una junta directiva, y con esta imposición pues se irrespetan los 84 votos que se habían obtenido, y desde ahí se crea una fractura con los diferentes partidos de gobierno que están dentro del Congreso Nacional, y eso nos ha pasado factura hasta el día de hoy. Sin embargo, han habido episodios como, si no más recuerdo, en mayo, donde las bancadas alcanzaron un acuerdo, principalmente para nombrar al fiscal general, al Tribunal Superior de Cuentas, a la Unidad de Política Limpia. ¿Y por qué no, si pudimos alcanzar esos acuerdos que eran muy importantes,
donde se nombró en permanencia al fiscal general y al fiscal adjunto, donde los miembros de la Unidad de Política Limpia también fueron nombrados, los miembros y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué no aprovechamos ahí y metimos también las reformas del Código Penal necesarias para el combate a la corrupción? ¿Por qué no metimos ahí también la ley de cooperación eficaz? ¿Por qué no metimos ahí también la derogación al menos del artículo 4? Yo no estoy en contra del pacto de amnistía. Yo no estoy en contra del artículo 4, que es donde se le permite a exfuncionarios que estuvieron desde el periodo del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, donde se cometió el golpe de Estado, a esas personas que ya habían sido investigadas, que actualmente estaban procesadas en ese momento, también se les otorgó bajo la máscara de defensores de la soberanía y de la democracia nacional, también se les apañaron esos actos de corrupción y al final no solo se les dio amnistía a algunos, se les dio indulto porque algunos ya habían sido condenados. Entonces sí han habido oportunidades históricas en este Congreso Nacional en este año y no fueron aprovechadas. Bien, correcto, muchas gracias. Vamos a ir a la primera pausa comercial, luego continuamos con más de Día Político. Continuamos con Día Político. Bueno, este viernes aquí en la capital de la República, Víctor Hugo, bueno, el tema político, ¿cómo miran ustedes todo el desarrollo del cronograma electoral? La Unidad de Política Limpia sin presupuesto envió una notificación para la aprobación del mismo esta semana, fue devuelto por el Congreso, entendemos que ya el Consejo Nacional Electoral nuevamente ha respondido. ¿Cómo miran casi a 100 días de las elecciones internas? Bueno, la verdad es que han venido dándose y polarizándose algunas ideas en base a lo que van a ser las elecciones internas. Primero la gente decía que no iban a haber elecciones. Luego la gente decía primero que la gente decía que el Partido Libre quería quedarse en el poder. Luego que no iban a haber elecciones. Que por eso de ahí se eligieron los comisionados del CNE, perdón, y luego se reunieron y dejaron al comisionado de nosotros fuera, ¿verdad?, de lo que es la presidencia, para poder decir ellos que las elecciones tienen que ser limpias y transparentes, el cual se ha venido desarrollando bien. Todo es un proceso de la y pienso de que las elecciones van a ser un éxito, se van a dar con transparencia. Ahora están con el tema de que toda la misma empresa que digitó en Venezuela y el cual tienen un montón de problemas que se vienen dando y el cual creo que no tiene que ser así. Las elecciones están en curso para el 9 de marzo y el cual va a ser un éxito total para poder elegir el nuevo o la nueva presidenta de Honduras. ¿Los movimientos de los partidos políticos sentirán esta confianza como en otras ocasiones con todo el proceso, de la manera como se está desarrollando este cronograma electoral, diputada? Bueno, en el tema somos aproximadamente 6.000 sujetos obligados que podríamos estar siendo fiscalizados y auditados por parte de Política Limpia. Definitivamente tiene que haber una preocupación. Principalmente, yo se lo digo, la preocupación está en el pueblo hondureño. Recordemos de que el presupuesto es necesario para optimizar y ser eficientes al momento de que la Unidad de Política Limpia pueda hacer esa labor de auditoría e investigación. Es necesaria la adquisición de personal calificado y sus capacitaciones para que puedan realizar su labor de la mejor manera. Tenemos que comprar tecnología. Esa Unidad de Política Limpia debe tener acceso a datos, a información en tiempo real. Entonces, de esta forma, es bien difícil sin presupuesto y sin fondos. Y sobre todo, recordemos que parte de esos fondos también van disponibles para la educación y sensibilización, que el pueblo hondureño entienda por qué es necesaria que la Unidad de Política Limpia tenga dinero para entender de dónde vienen los recursos, principalmente que vengan con transparencia. Recordemos que la denuncia del tratado de extradición está poniendo en posibilidad de que el narcotráfico o el crimen organizado también puedan permear a los políticos. Y estoy hablando de todos los partidos políticos porque no quiero ser sesgado. Entonces le pueden apostar, siempre tomando en cuenta que no existe un presupuesto todavía y segundo, tomando en cuenta que hay una denuncia al tratado de extradición. Pero ¿por qué en el Congreso Nacional está estancado?
entendemos que también ahí está en juego muchas cosas. Bueno, estar estancado, no hay consenso por parte de las fuerzas políticas principales. Podría ser una de las razones. Recordemos que en abril de este año 2025 se mandó la iniciativa del presupuesto al Congreso Nacional, se devolvió por una formalidad, no fue enviado por el CNE directamente, sino por la unidad, de lo cual yo coincido, tenía que haber sido por el CNE. Luego vuelve nuevamente la aprobación el proyecto de aprobación del presupuesto de 124 millones, baja a 110 millones y sin embargo se vuelve a devolver en un momento en que el tiempo es escaso. Y no solo hay que tener la plata, hay que tener el tiempo suficiente para poder ejecutar, como le digo, la adquisición de personal, la adquisición de tecnología, la etapa y la campaña de sensibilización y educación a la población y a nosotros como candidatos políticos. La división, Víctor, de los partidos políticos, más en las bancadas del Congreso Nacional, ¿qué escenario los está llevando, creen ustedes? Bueno, la verdad es que es un problema. Vuelvo a repetir, es tema de las elecciones para aprobar el presupuesto. Hay un divisionismo, hay que llegar a un consenso y el cual pienso de que nos está llevando a largo, pues, para poder, lo que dijo el diputado, tener recursos para que las elecciones se lleven a cabo de la mejor forma, con transparencia, y que el pueblo hondureño se sienta seguro, ¿verdad?, de nosotros los políticos, de todos los partidos, lo que él dice. El narcotráfico siempre ha estado metido en la política, lo que pasa es que lo venimos a ver hasta ahora. Entonces pienso de que no debemos dejar que esto vuelva a suceder. Nuestro país es un país muy bonito, un país donde se han hecho muchas obras ahorita con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y pienso de que tenemos que evadir ese tema para que vuelva a entrar en juego lo que es el narcotráfico en lo que es la política de nuestro país. Porque llama la atención que esta semana consenso, bueno, solo para abordar estos temas de la aprobación de proyectos de decretos para la emergencia. Pero si usted se fija, ya se discutió en su segundo debate las adendas. Se aprobaron los ascensos de la policía, pero estos temas principales, correcto, como la adenda y las otras iniciativas, aún no se le observa iniciativa para que continúe esta discusión, Víctor. Sí, lo que pasa es que hay que entrar a un consenso, vuelvo a repetir, las bancadas están divididas y el presidente Redondo ha tratado de hacerlo mejor, pero pienso que tenemos que tratar el tema del presupuesto para lo que es el CNE, para que se lleven a cabo las elecciones. Todo se ha venido polarizando, tratando de hacer quedar mal el gobierno y el partido del poder, y el cual no ha sido así. Yo pienso de que podemos retroceder atrás. La gente antes decía que el comunismo, que el MEL quería quedarse en el poder. Todo ha venido saliendo a la luz y no es así. Elecciones van a haber, transparentes va a ser. Y lo que dicen, ¿verdad? Hay 9 millones de personas que están viendo las elecciones y todo el mundo entero viendo que nuestro país está en el ojo del huracán, viendo que las elecciones se desarrollen de la mejor manera, con transparencia, para poder elegir el nuevo presidente o presidenta. Y uno de los ejemplos es lo que ha expresado el aspirante presidencial Jorge Cáliz, que ha expresado, y a los diputados, sus seguidores, que no apoyen temas que no se han llegado a consenso, presupuesto, adendas, entre otros, diputados. Bueno, es que muchas veces el tema de consenso en el Congreso Nacional pasa por dos factores importantes. El primer factor, la información. Muchas veces se nos dice a nosotros, tenemos que acompañar estas adendas a contratos y no tenemos ni siquiera informes actuariales que podamos discutir, revisar incluso con los expertos que también tienen acceso a cada una de las bancadas. Entonces la falta de información genera opacidad y la opacidad pues obviamente genera desconfianza. Eso por ponerle un ejemplo. Al día de hoy no hemos podido ver los informes actuariales que defienden en todo caso el proyecto de ley de justicia tributaria, de lo cual perfectamente se podría acompañar si tuviéramos datos científicos y que se nos proporcionaran, porque estamos seguros de que la Secretaría de Finanzas con esa iniciativa se tuvo que haber basado en datos actuariales. Y otro de los detalles que tenemos que nos impiden alcanzar consenso es que muchas veces desde los gobiernos, y no estoy hablando solo de este gobierno, desde los gobiernos siempre promovemos una cultura de división y de odio. Mantenemos un discurso siempre de ataque a la oposición y viceversa. Entonces, mientras nosotros no podamos llevarnos bien
ni siquiera, bueno, si pudiéramos, aunque sea, llevarnos bien dentro del Congreso Nacional, que somos el reflejo de la sociedad hondureña, los jóvenes, los niños, los adultos nos ven todos los días y no podemos tener ni siquiera un comportamiento de consenso. ¿Por qué? Porque promovemos una cultura de odio y división muchas veces desde los órganos estatales. Y quiero referirme a todos los gobiernos. Entonces, es algo que nosotros debemos de superar. Mientras no superemos romper una cultura de odio, nunca vamos a tener metas en común, nunca vamos a poder trabajar en equipo. Víctor, ¿ustedes cómo han analizado esta posición por parte del aspirante presidencial Jorge Cali, solicitándole a sus seguidores, los diputados, que no apoyen ninguna iniciativa de esta? Bueno, lo que yo veo es que también el abogado Jorge está también interesado en querer ser presidente de Honduras. Y pienso de que a veces también tiene actitudes que vienen a envenenar a los diputados para que no aprueben una ley o para que no nos ayuden a avanzar con temas, y el cual pienso de que él tiene que ser también un diputado que a su bancada y a sus diputados les haga saber que hay temas de país que hay que avanzar. Lo que dice el diputado, a veces hay detalles que hay que platicarlos con la Junta Directiva del Congreso, con el presidente Luis Redondo, y el cual he visto que ha tenido la oportunidad de verlos que platican entre jefes de bancada y Junta Directiva. Entonces, siento que el abogado Jorge tiene que ponerse también en una posición más correcta para poder desarrollar la agenda y poder avanzar en lo que es las elecciones, que es lo que se nos avecina, ¿verdad? En el próximo mes de marzo. Bien, correcto. Muchas gracias, Víctor. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, luego regresamos con más de Día Político. Bien, continuamos ya en estas conclusiones de Día Político. Diputado, ¿qué zonas fueron afectadas rápidamente en Comayagua con este fenómeno? Bueno, primero mi solidaridad con todos los damnificados a nivel nacional. En Comayagua tuvimos algunos reportes, principalmente en los municipios del norte de Comayagua. San José del Potrero se cayó el puente Hamaca y incomunicó una comunidad que se llama Agua Blanca. El municipio de Esquillas, el municipio de Minas de Oro, la vía de San Antonio, Lajas y La Libertad también tuvieron algunos incidentes como derrumbes y también caída de muros de viviendas. El caso de Copán, Víctor Hugo, ¿que tuvieron problemas con este fenómeno? Bueno, Copán es un departamento que no es vulnerable, pero aún así las tormentas han dejado serios problemas, por ejemplo, en lo que es la zona del Paraíso, e igual Copán Ruinas, San Antonio, ¿verdad? Donde hay más ríos, donde se han desbordado, y el cual han habido viviendas que también se han dañado, y esperamos llegar nosotros como gobierno para poder llegar a esas personas que en verdad lo necesitan. Hemos tratado de hacerlo mejor, a pesar de que no hemos tenido la oportunidad de estar muy adentro en el gobierno, pero sí de los fondos de nosotros mismos hemos estado llevando lo que es víveres y colchonetas a las personas afectadas en el departamento de Copán. Muchas gracias por estar con nosotros en Día Político, Víctor. Muchas gracias a usted, Zelaya, igual al diputado. Creo que tenemos una buena relación con todos los diputados en la bancada, y aquí lo que se trata es de avanzar y de analizar y poder llevar a nuestro país, ¿verdad? Donde todas las personas quieren verlo. Así que muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, licenciado, y también un saludo a todo el pueblo hondureño, y gracias, Víctor Hugo, también por la oportunidad de debatir contigo. Bien, muchas gracias a los dos parlamentarios este día que han estado con nosotros en un día más de Día Político. Feliz tarde.